El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas desgastadas de la pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara, proyectando sombras irregulares sobre el piso de tierra compactada. Juana Ramírez permanecía inmóvil, con un sobre amarillento temblando entre sus dedos marcados por años de trabajo duro. Sus ojos, color café intenso, recorrían una y otra vez los documentos oficiales del hospital. Las palabras parecían bailar frente a ella, desafiando su comprensión. Intercambio de recién nacidas, 17 de marzo de 1998. Un escalofrío recorrió su espalda. Luisa, su hija amada durante casi 2 décadas, no era realmente su hija biológica. La habitación parecía girar a su alrededor. Los recuerdos de cada momento compartido con Luisa comenzaron a desfilar como una película fragmentada, su primer día de escuela, sus logros, sus sueños. Todo parecía ahora cuestionado por esa simple hoja de papel. Juana recordaba con claridad el día en que sostuvo a Luisa por primera vez. Había sido un parto difícil, complicado. Los médicos le habían dicho que podría tener problemas para concebir, y sin embargo, allí estaba ella, con su pequeña niña en brazos. O al menos, eso creía hasta ese momento. Sus manos seguían temblando mientras revisaba los documentos. Había algo más en esos papeles, algo que la hacía sentir un nudo en la garganta. Una nota al margen, escrita con una letra casi legible, mencionaba un detalle que cambiaría todo: su verdadera hija biológica había sido entregada a otra familia. El pueblo seguía su ritmo habitual. Perros ladrando, niños jugando, música de mariachi sonando a lo lejos. Pero dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse detenido. Juana, de 45 años, una mujer de complexión robusta y cabello negro con algunas canas, respiró profundamente. Su rostro, normalmente sereno, mostraba ahora una mezcla de dolor y determinación. ¿Cómo había podido suceder algo así? ¿Cómo una madre podía vivir casi 2 décadas sin saber que la niña que criaba no era su verdadera hija? Los recuerdos comenzaron a arremolinarse en su mente. Cada momento, cada abrazo, cada lágrima compartida con Luisa ahora se teñía de una nueva y dolorosa perspectiva. ¿Significaba esto que todo lo que habían vivido juntas no era real? No, se dijo a sí misma. El amor que sentía por Luisa era tan real como cualquier otro amor de madre. La sangre no lo era todo. Ella la había criado, la había amado, la había protegido todos estos años. Pero la verdad dolía. Y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Su mirada se posó sobre una fotografía enmarcada en la pared. Luisa sonreía, radiante, el día de su graduación. Juana sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Cómo le diría a Luisa que no era su madre biológica? ¿Cómo explicarle que había sido intercambiada al nacer? La tarde comenzaba a caer, tiñendo la habitación de un tono anaranjado. Los sonidos del pueblo se fueron apagando poco a poco. Juana seguía inmóvil, sosteniendo el sobre que contenía su verdad más profunda. Una decisión se formaba en su mente. Necesitaba encontrar a su verdadera hija. Necesitaba entender qué había sucedido aquella noche en el hospital. Su determinación era más fuerte que su miedo. Algo le decía que este era solo el principio de una historia mucho más compleja. Lo que Juana no sabía en ese momento era que su decisión desencadenaría una serie de eventos que transformarían sus vidas para siempre. El amanecer llegaba lentamente sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos suaves y dispersando la bruma matinal. Luisa Martínez dormía plácidamente en su habitación, ajena por completo al terremoto emocional que estaba a punto de sacudir su vida. Con 19 años, Luisa era el vivo retrato de la juventud mexicana moderna. Delgada, de piel canela y cabello negro azabache que caía en suaves ondas hasta sus hombros, representaba la esperanza y los sueños de una generación. Estudiante de comunicación en la universidad local, destacaba por su pasión por el periodismo y su inquebrantable deseo de contar historias que transformaran el mundo. Sus compañeros la conocían como una joven brillante, comprometida con las causas sociales. Participaba activamente en proyectos comunitarios, organizaba talleres de comunicación en barrios marginados y soñaba con ser una periodista que pudiera dar voz a los invisibles. En la pequeña cocina de la casa, Juana preparaba el desayuno. Sus movimientos eran mecánicos, pero su mente estaba completamente absorta en los documentos que había descubierto. Cada tortilla que volteaba, cada taza de café que servía, estaba impregnada de un profundo conflicto interno. La casa, ubicada en las afueras de Guadalajara, era un refugio de amor y trabajo duro.
Las paredes estaban decoradas con fotografías de Luisa en diferentes etapas de su vida. Cada imagen era un testimonio del amor incondicional de Juana, independientemente de los lazos de sangre. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Melissa Guzmán comenzaba su día de manera completamente diferente. Con 19 años, había crecido en un orfanato del centro de Guadalajara. Su vida había sido una constante lucha por la supervivencia y la identidad. Melissa era el polo opuesto de Luisa. Su mirada era desafiante, su actitud defensiva. Los años en el orfanato la habían convertido en una joven dura, resiliente, pero profundamente herida. Su sueño era salir adelante por sus propios medios, demostrar que podía triunfar sin el apoyo de nadie. Trabajaba medio tiempo en una cafetería local y estudiaba en una escuela técnica nocturna. Cada centavo que ganaba lo ahorraba con la esperanza de algún día tener su propio negocio, de construir algo que fuera completamente suyo. Lo que ninguna de las dos sabía era que estaban conectadas por un secreto que pronto cambiaría sus vidas para siempre. Juana terminó de preparar el desayuno justo cuando Luisa comenzaba a desperezarse. El aroma de las tortillas y el café recién hecho flotaba por toda la casa. Era un ritual diario que ambas compartían con complicidad y amor. «Buenos días, mamá», saludó Luisa, entrando a la cocina con una sonrisa que iluminaba la habitación. Juana sintió que su corazón se encogía. ¿Cómo podría decirle la verdad? ¿Cómo explicarle que no era su madre biológica? La mañana avanzaba, llevando consigo el peso de un secreto que estaba a punto de explotar. El ambiente en la pequeña cocina se tornó denso. Juana observaba a Luisa, que degustaba tranquilamente su desayuno, completamente ajena a la tormenta que se aproximaba. Cada movimiento de la joven, cada sorbo de café, cada mordisco de tortilla parecía amplificado por la tensión interior de Juana. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Luisa, notando la mirada intensa de Juana. Juana respiró profundamente. Sabía que no podía postergar más la conversación. El secreto la consumía por dentro, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntas durante años. «Tenemos que hablar», murmuró, su voz apenas un susurro. Luisa levantó la mirada, sorprendida por el tono inusual de su madre. Algo en la expresión de Juana le indicó que no se trataba de una conversación ordinaria. Juana deslizó el sobre amarillento sobre la mesa. Los documentos del hospital brillaban bajo la luz de la mañana, revelando su existencia como una amenaza silenciosa. «¿Qué es esto?», preguntó Luisa, su mano temblorosa rozando el papel. La historia comenzó a desenrollarse como un pergamino antiguo. Juana relató los detalles del intercambio de bebés, cada palabra era como un golpe que desmoronaba la realidad de Luisa. La joven escuchaba en silencio, su rostro transformándose de la confusión inicial al shock absoluto. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían dos pozos de incredulidad. «No puede ser verdad», murmuró Luisa, su voz quebrada. Mientras tanto, en otra parte de Guadalajara, Melissa iniciaba su jornada de trabajo en la cafetería. Desconocía completamente que su vida también estaba a punto de dar un giro inesperado. A unos metros de distancia, en el orfanato donde Melissa había crecido, los empleados comentaban en voz baja sobre una antigua historia de intercambio de bebés. Rumores que desde hacía mucho circulaban, pero que nunca habían sido confirmados. De vuelta a la casa de Juana, el silencio era ensordecedor. Luisa procesaba la información, sus manos temblaban incontrolablemente. «Entonces, ¿no soy tu hija?», preguntó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Juana se acercó, intentando abrazarla. Pero Luisa se alejó, como si el toque de Juana quemara. «Necesito tiempo», dijo Luisa, levantándose abruptamente. Antes de que Juana pudiera reaccionar, la joven ya había salido de casa, cerrando la puerta con fuerza. La calle estaba concurrida. Luisa caminaba sin rumbo, sus emociones una tormenta incontrolable. Cada recuerdo de su infancia ahora parecía tener un nuevo significado. Melissa, en la cafetería, continuaba su rutina, sin imaginar que su vida también sería transformada en breve. El destino comenzaba a tejer sus hilos, acercando a dos mujeres que nunca imaginaron estar tan íntimamente conectadas. La ciudad de Guadalajara seguía su ritmo habitual, indiferente al drama personal que se desarrollaba en las vidas de Luisa, Juana y Melissa. Las calles bulliciosas, los vendedores ambulantes y el constante movimiento urbano parecían un telón de fondo para la transformación que estaba por ocurrir. Luisa vagaba sin rumbo, sus pensamientos una maraña de emociones contradictorias.
La revelación sobre su verdadera identidad la había dejado completamente desorientada. Cada edificio, cada rostro en la calle parecía ahora un recordatorio de su nueva realidad. Mientras tanto, Juana no podía quedarse quieta. Sabía que necesitaba encontrar más información. Con determinación, se dirigió a la oficina del hospital donde había obtenido los documentos originales. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. En la recepción, una joven administrativa la recibió con una sonrisa profesional. Juan explicó su situación, mostrando los documentos que revelaban el intercambio de bebés. La empleada, tras revisar cuidadosamente los papeles, le sugirió que hablara con el director administrativo. El director, un hombre de mediana edad con aire cansado, escuchó la historia de Juana con una expresión de circunstancia. Aunque no podía revelar información confidencial, le proporcionó algunas pistas que podrían ayudarla en su búsqueda. Melissa, ajena a todo este drama, continuaba su rutina en la cafetería. Trabajaba con eficiencia, sirviendo café y atendiendo a los clientes con una profesionalidad que ocultaba su dolor interno. El orfanato había sido su hogar durante años, pero nunca había dejado de sentir que algo faltaba en su vida. Un detalle llamó la atención de Juana durante su conversación en el hospital. Había una anotación críptica que mencionaba a un trabajador social involucrado en los registros de aquella época. Era una pista, aunque pequeña, pero representaba una esperanza. La tarde comenzaba a caer cuando Luisa decidió regresar a casa. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella realmente? ¿Quiénes eran sus padres biológicos? El mundo que creía conocer se había desmoronado en cuestión de horas. Juana la esperaba en casa, preparando té, intentando crear un ambiente de calma en medio del caos emocional. Sabía que necesitaban hablar, que no podían dejar que este secreto los destruyera. Necesito entender, dijo Luisa al entrar, su voz más tranquila pero aún llena de dolor. Melissa, por su parte, terminaba su turno en la cafetería. Un presentimiento extraño la recorría, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Miró su reflejo en el espejo de la cafetería, preguntándose, como tantas veces antes, sobre sus orígenes. El destino comenzaba a tejer sus hilos, acercando lentamente estas tres vidas que habían estado separadas por un error burocrático, pero unidos por un lazo más fuerte que la sangre. El destino comenzaba a tejer sus hilos con una precisión casi matemática. Juana había conseguido el contacto del trabajador social mencionado en los documentos del hospital. Carlos Mendoza, ahora jubilado, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Guadalajara. Cuando Juana lo encontró, Carlos parecía un hombre consumido por años de secretos profesionales. Sus ojos, cansados pero aún penetrantes, observaban a Juana con una mezcla de curiosidad y cautela. Recuerdo vagamente ese caso, dijo Carlos, hojeando algunos archivos antiguos. Fue un periodo complicado en el hospital. Muchas irregularidades ocurrían en aquella época. Mientras tanto, Luisa continuaba su propia investigación. Determinada a entender su verdadero origen, comenzó a hacer preguntas discretas, consultando antiguos registros, conversando con personas que podrían tener alguna información. Melissa, por otro lado, se sentía inquieta. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Trabajaba en la cafetería con la misma dedicación de siempre, pero sus ojos ahora parecían buscar algo más allá de lo cotidiano. En la pequeña sala de Carlos, Juana escuchaba atentamente cada detalle. El extrabajador social revelaba fragmentos de una historia compleja, donde bebés eran ocasionalmente cambiados debido a la negligencia hospitalaria. Había un sistema muy precario de identificación en aquella época, explicó Carlos. Muchas familias ni siquiera sabían que sus hijos habían sido cambiados. La conversación entre Juana y Carlos se extendía, revelando detalles cada vez más intrincados sobre aquel fatídico día de marzo de 1998. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que lentamente comenzaba a encajar. En la universidad, Luisa continuaba su búsqueda silenciosa. Su entrenamiento como estudiante de periodismo la ayudaba a recopilar información de forma metódica y discreta. Entrevistaba personas, consultaba archivos, seguía cada pista posible. Melissa, sin saberlo, estaba a punto de cruzar el camino de Luisa y Juana. Su trabajo en la cafetería la ponía en contacto con diferentes personas todos los días, sin imaginar que su verdadera historia estaba a punto de ser revelada. Carlos le proporcionó a Juana un nombre crucial, el médico que había trabajado en el hospital en aquella época. Dr. Ramiro González, ahora jubilado,
vivía en un pequeño pueblo cercano. Él puede tener más información, dijo Carlos. Pero ten cuidado. No todos quieren que los secretos antiguos sean revelados. El consejo de Carlos resonaba en la mente de Juana mientras planeaba su próximo movimiento. Encontrar al doctor González sería fundamental para desentrañar completamente el misterio. Luisa, sin el conocimiento de su madre, también estaba siguiendo pistas. Su instinto periodístico la llevaba cada vez más cerca de la verdad. Algo le decía que estaba a punto de descubrir algo importante. Melissa continuaba su rutina, pero ahora con una energía diferente. Sus ojos brillaban con una determinación que antes no existía. Algo estaba cambiando en su vida, y ella podía sentirlo. El destino preparaba el encuentro de estas tres mujeres. Cada una, a su manera, buscaba respuestas. Cada una llevaba una parte de una historia que pronto sería revelada. La ciudad de Guadalajara seguía su vida agitada, completamente ajena al drama personal que se desarrollaba en las vidas de Juana, Luisa y Melissa. El destino tiene formas peculiares de tejer sus historias. En un día aparentemente común, los caminos de Juana, Luisa y Melissa comenzarían a entrelazarse de una manera que ninguna de ellas podría haber imaginado. Juana había logrado contactar al doctor Ramiro González. El encuentro sería en un pequeño café cerca del hospital donde, años atrás, ocurriera el intercambio de bebés. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café, anticipando lo que podría descubrir. El doctor González, un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una mirada que reflejaba años de experiencia médica, escuchaba atentamente el relato de Juana. Sus ojos, tras los gruesos cristales de sus gafas, mostraban una mezcla de culpa y comprensión. Fueron años difíciles, comenzó a relatar. El hospital pasaba por una crisis administrativa. Los protocolos de identificación eran prácticamente inexistentes. Mientras tanto, Luisa seguía investigando. Su pasión por el periodismo la había convertido en una detective improvisada de su propia historia. Había comenzado a rastrear registros, entrevistando discretamente a antiguos empleados del hospital. Melissa, por su parte, experimentaba una extraña inquietud. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Trabajaba en la cafetería con la misma dedicación de siempre, pero sus ojos ahora buscaban algo más allá del simple servicio diario. En el café, el doctor González comenzó a revelar detalles que harían tambalearse la realidad de Juana. Aquella noche de marzo de 1998 había sido especialmente caótica. Múltiples partos, personal exhausto, un sistema de identificación completamente colapsado. Recuerdo vagamente el caso, dijo el doctor, su voz tomando un tono más sombrío. Fueron intercambios que marcaron para siempre la vida de varias familias. Luisa, mientras tanto, había conseguido una pista importante. Un antiguo enfermero del hospital, ahora jubilado, estaba dispuesto a hablar. Sus revelaciones podrían ser el missing piece que todas buscaban. La ciudad de Guadalajara seguía su ritmo habitual, completamente ajena al drama personal que se desarrollaba. Las calles bulliciosas, los vendedores ambulantes, todo parecía un telón de fondo para esta historia que estaba a punto de explotar. Melissa terminaba su turno en la cafetería cuando algo llamó su atención. Un grupo de personas comentaba sobre una historia de intercambio de bebés. Aunque intentó no prestar atención, algo en su interior le decía que debía escuchar. El encuentro entre Juana y el doctor González se extendía. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas que lentamente comenzaba a tomar forma. La verdad salía a la luz, fragmento a fragmento. No todo fue un error, reveló el doctor. Algunos intercambios fueron deliberados. La palabra, deliberados, cayó como una bomba en medio de la conversación. Juana sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Qué quería decir exactamente? Luisa, por su parte, había conseguido una entrevista con el enfermero jubilado. Sus declaraciones comenzarían a revelar un lado oscuro de aquella noche de marzo. Melissa, sin saberlo, estaba cada vez más cerca de descubrir su verdadera identidad. Un presentimiento inexplicable la recorría, como si su destino estuviera a punto de cambiar para siempre. El destino continuaba tejiendo sus hilos, acercando lentamente a estas tres mujeres que habían estado separadas por un error, pero unidos por un lazo más fuerte que la sangre. La ciudad de Guadalajara parecía contener la respiración. Los hilos del destino se entrelazaban con una precisión casi matemática, preparando el encuentro que cambiaría para siempre la vida de Juana, Luisa y Melissa.
En un día aparentemente común, el universo comenzó a conspirar. Luisa, siguiendo una pista de su investigación periodística, decidió visitar la cafetería donde trabajaba Melissa. Su instinto de reportera le decía que algo importante estaba a punto de suceder. Melissa terminaba su turno cuando notó a una joven observándola con una intensidad poco común. Sus miradas se cruzaron por un instante, generando una extraña sensación de familiaridad que ninguna de las dos podía explicar. Mientras tanto, Juana continuaba su investigación con el doctor González. Las revelaciones del médico eran cada vez más desconcertantes. No se trataba simplemente de un error médico, había algo más profundo y complejo detrás del intercambio de bebés. Algunos intercambios fueron deliberados, había dicho el doctor días antes. Esa frase seguía resonando en la mente de Juana como un eco persistente. En la cafetería, Luisa se acercó a Melissa. Su entrenamiento periodístico le había enseñado a ser sutil, pero esta vez sentía que necesitaba ser directa. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Luisa, su voz conteniendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Melissa, sorprendida, asintió. Algo en la mirada de Luisa le resultaba extrañamente familiar. La conversación comenzó de manera aparentemente casual. Luisa habló sobre su trabajo como estudiante de periodismo, sus investigaciones. Melissa escuchaba, cada vez más intrigada. Un detalle llamó la atención de Luisa. Una pequeña marca de nacimiento en el brazo de Melissa, idéntica a la que ella misma tenía. Una coincidencia que no parecía ser tal. Juana, mientras tanto, obtenía información crucial del doctor González. Algunos intercambios de bebés no habían sido accidentales. Había una red compleja detrás de aquellos acontecimientos. Existían familias que buscaban bebés, reveló el doctor. Algunas por razones económicas, otras por motivos más oscuros. En la cafetería, la conversación entre Luisa y Melissa se intensificaba. Comenzaron a compartir detalles de sus vidas, sus familias, sus orígenes. Cada palabra parecía revelar una conexión más profunda. De repente, Melissa preguntó algo que cambiaría todo: ¿conoces los detalles de tu nacimiento? Luisa sintió que el mundo se detenía. La pregunta resonaba como un eco en sus oídos. Juana recibía en ese momento una llamada que lo cambiaría todo. El doctor González había encontrado documentos que revelaban información crucial sobre el intercambio de bebés. En la cafetería, Luisa y Melissa comenzaban a descubrir los primeros indicios de su verdadera conexión. Una conexión que iba más allá de la sangre, más allá de la simple coincidencia. El destino había comenzado a tejer su red más compleja. 3 mujeres, 3 historias, un secreto que estaba a punto de explotar. La ciudad de Guadalajara seguía su ritmo, completamente ajena al drama personal que se desarrollaba en ese preciso momento. El destino había tejido su trama más compleja. En un momento que parecía congelado en el tiempo, Luisa y Melissa se miraban, reconociendo algo más que un simple parecido físico. Era como si una conexión invisible las uniera, más allá de la sangre y las circunstancias. Juana llegó a la cafetería, guiada por una corazonada. Traía consigo los documentos que el doctor González le había entregado, revelaciones que cambiarían para siempre la vida de todos. El encuentro fue explosivo. Melissa, Luisa y Juana se miraron, un silencio denso ocupando el espacio entre ellas. Años de secretos, dudas y búsquedas quedaban suspendidos en ese momento. «Somos hermanas», murmuró Luisa, más como una afirmación que como una pregunta. Melissa, con su dureza característica, sintió que algo en su interior se quebrantaba. Años de soledad en el orfanato, de sentirse sin raíces, comenzaban a tener sentido. Juan explicó la compleja historia. El intercambio no había sido un simple error médico. Existía una red organizada que movía bebés entre familias con diferentes condiciones económicas. Algunos por necesidad, otros por decisiones más oscuras. El doctor González había proporcionado documentos que revelaban nombres, fechas, detalles que confirmaban la verdadera historia de Luisa y Melissa. La cafetería se convirtió en un espacio íntimo, alejado del bullicio de Guadalajara. Cada una de ellas comenzó a compartir sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Melissa habló sobre su vida en el orfanato, sus luchas diarias, su sueño de construir algo propio. Luisa escuchaba, reconociendo en su hermana una fortaleza que admiraba profundamente. Juana, por su parte, pedía perdón. No por haber amado a Luisa como una hija, sino por los años de silencio.
Su amor había sido genuino, real, independientemente de los lazos de sangre. «Ustedes son mis hijas», dijo, su voz quebrada por la emoción. Ambas. El tiempo parecía haberse detenido. La ciudad seguía su ritmo, ajena al drama familiar que se desarrollaba en aquella pequeña cafetería. Melissa, por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. No estaba sola. Tenía una familia, una historia, un origen. Luisa la abrazó. No era un abrazo de lástima, sino de reconocimiento. Dos mujeres que habían sido separadas al nacer, pero que el destino había decidido reunir. El doctor González había proporcionado más que documentos. Había entregado la posibilidad de reconstrucción, de perdón, de nuevo comienzo. Juana miraba a sus dos hijas. Una criada con amor, otra esperando encontrar su lugar en el mundo. Ahora, finalmente, estaban juntas. Decidieron que no permitirían que el pasado definiera su futuro. Melissa continuaría con sus planes de emprendimiento. Luisa seguiría su carrera de periodismo. Juana les ofrecería el apoyo que siempre había querido darles. La verdad, aunque dolorosa, las había liberado. Ya no existían secretos entre ellas. Al salir de la cafetería, la luz de la tarde de Guadalajara las envolvía. No como extrañas, sino como familia. Una familia reconstruida, imperfecta, pero auténtica. El universo había conspirado para reunirlas. No por casualidad, sino por un designio más profundo. Una nueva historia comenzaba. Si te ha gustado esta historia de amor, familia y descubrimiento, no olvides suscribirse al canal, dar like al video, comentar qué parte de la historia te impactó más.